Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, esto es la primera edición de MBD Noticias. Me gusta recibirles con 7 grados de temperatura en estos momentos en Capital, aunque vamos a decirles que en realidad la sensación térmica está bastante más agradable. Sí, está por encima de ¿no? los 7 grados, de todas maneras. Yo igual vine con gorro y bufanda, Claro. para que estén prevenidos y no vengan desabrigados. Está ¿no? muy bien, vamos a ver qué dice Inumet. Sí, a ver, vamos a repasar cómo viene el día de hoy, que la máxima va a ser de 13 grados, relativamente fresco, sin previsión de precipitaciones en esta jornada. Efectivamente. Bueno, ¿cómo arranca el fin de semana? Sábado 29 de julio, Inumet dice que tenemos una mínima de 4 grados, a abrigarse tempranito. La máxima será de 15 con cielo nuboso y algo nuboso para el día sábado. Mire qué agradable ya estará el domingo, porque las temperaturas extremas, 7 la mínima, 19 la máxima, tampoco hay previsión de lluvias, así que bueno, a festejar el domingo. Festejen uruguayos. Bueno, muy bien, así las cosas, Este es el panorama que pinta Inumet. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad encabezó la primera mesa de trabajo interinstitucional para lograr identificar a quién pertenecen los restos encontrados en el batallón número 14. Entre otros aspectos, investigadores ya están trabajando, además, en detalles para proceder a la exhumación de restos. Y seguimos con temas de fiscalía, porque esta vez postergó la indagatoria por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, tras un escrito presentado por la defensa de la ex canciller, vicecanciller Carolina H. Estamos hablando del abogado Jorge Díaz, quien pretende que se realice una pericia para determinar justamente la veracidad de un audio que involucra a la ex cónsul de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos. Y seguimos hablando ahora de pasado reciente, porque el comandante en jefe del ejército, Mario Estebenazzi, y dos de sus antecesores, entre otros militares, van a comparecer este viernes ante la justicia en el marco del recurso de amparo presentado por el proyecto Cruzar para acceder al documento elaborado en el año 2005 por dos generales del Ejército Nacional. Bien, y vamos a hablar de alguna manera de rendición de cuentas, porque el presidente de la Academia Nacional de Ciencias y el ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, Rafael Radi, manifestó su preocupación por el presupuesto asignado a la Universidad de la República en este mensaje presupuestal y propuso la creación de un Ministerio de Ciencias. Pasada las 8:30, entrevista central en esta primera edición de MBD Noticias, Literatura y Democracia. Sí, vamos a hablar de la democracia en el espejo. ¿Qué dice ese espejo de la democracia uruguaya? Y vamos a hacer vamos a entrevistar a los politólogos Adolfo Garcés y Fernanda Boidi, que van a estar con nosotros para ver, que nos dé detalles de qué nos dice ese espejo. ¿Qué dice efectivamente el espejo? Bueno, así las cosas, Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la capital. Algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. Bien, y ya con la Rambla prácticamente iluminada, les decimos que Sí. Juan José Aguiar, entre Esmeralda y Marcos Muñoz, va a estar cortado por trabajos de UTE y esto va a llevar hasta el 7 de agosto. Ajá. Gaboto entre Guayabos y Rodó hasta las 12 del mediodía va a estar cortado por trabajos de hormigonado. Bueno, me quedo en Gaboto, que también tiene otro Sí. corte, pero entre Maldonado y Canelones. Esto será hasta las 2 de la tarde por tareas de carga y descarga. Por lo mismo, carga y descarga. También estará cortado Mini entre Florida y Andes de 7 a 16. Mini, ¿la tiene? Sí, no, la verdad que no. La de Mickey. No, bueno. Asunción entre Minas y Magallanes hasta las 4 de la tarde va a estar interrumpido el tránsito por trabajos de carga y descarga. Y Santa Lucía entre Francisco Piria y Marco Muñoz hasta las 5 de la tarde. Vázquez Ledesma entre Berito Blanco y Roger Graceras cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Y también Camilo Coronel Raíz entre Casaballe y Goet va a estar cortado hasta las 5 de la tarde por tareas en la zona allí en el barrio Peñarol. Sí, hacía forcita saliendo. Bien, vamos a comenzar el desarrollo informativo. ¿Cómo no? ¿Le parece? Bueno, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad encabezó la primera reunión de trabajo interinstitucional para identificar los restos encontrados en el batallón número 14 el pasado 6 de junio. Sí, según dijo el fiscal Ricardo Percivale, el objetivo central es identificar justamente estos restos, pero también establecer un mecanismo que permita ampliar la base de datos de comparación genética ante eventuales futuros hallazgos.
La línea de trabajo es, en esta parte, identificar a la víctima encontrada y posteriormente, a futuro, analizar la base de datos que existe y avanzar en lo que faltaría. Todas las hipótesis están sobre la mesa, las tomas de sangre de los familiares y también eventuales exhumaciones, pero eso es de acuerdo a lo que sea necesario. Ignacio Randonea señaló que desde el viernes creció el número de consultas para saber si sus familiares tenían completa la muestra. Hay nuevos donantes y hay posibles nuevos donantes en la medida que se han conectado telefónicamente y estamos estableciendo los contactos para tomar su muestra. Es la primera vez que nos sentamos todos juntos a trabajar, entonces es bueno recibir a partir de cómo estamos trabajando la opinión de un equipo que hace mucho tiempo que trabaja en esto y que ha sido muy efectivo. Y creo que una de las cosas que más recomendaron es que tengamos paciencia y que sigamos buscando nuevos donantes porque es la forma de avanzar. Y justamente de esta reunión que fue en la sede de Fiscalía participaron el fiscal Ricardo Percivale, que estábamos escuchando recién, así como representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, del Grupo de Investigación de Antropología Forense, también de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de integrantes del equipo argentino de Antropología Forense. Estos últimos participaron de ese encuentro a través de una videoconferencia. Muy bien, nosotros seguimos en temas que estaban vinculados a Fiscalía porque justamente se suspendieron las audiencias previstas en la indagatoria por la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marcet, mientras estaba preso, ustedes saben, este pasaporte fue otorgado allí en Emiratos Árabes. Sí, la resolución se adoptó tras un escrito presentado por el abogado Jorge Díaz en representación de la ex vicecanciller Carolina H., donde solicita que los abogados puedan participar del interrogatorio de todas las personas que están indagadas. Además, se solicitó una pericia para dilucidar la autenticidad de un audio enviado por la cónsul de Uruguay en Emiratos Árabes. Hay un hecho que nos sorprende, que es un audio de la cónsul en Emiratos Árabes del 24 de noviembre, donde ella manifiesta, y vuelvo a repetir, ella manifiesta, no sabemos qué fue lo que pasó, ante la imposibilidad de poder ingresar el trámite desde Emiratos Árabes, porque el trámite anterior que se había iniciado desde Santa Cruz de la Sierra estaba en suspenso e impedía el inicio de un trámite nuevo. Ella manifiesta que para no perder tiempo había tomado ese trámite de Santa Cruz de la Sierra, lo habría modificado y fue el trámite que finalmente se llevó adelante y culminó con éxito, ¿no? Entonces lo que queremos saber con esa pericia es si efectivamente eso se puede o no, es decir, si parece bastante extraño que un cónsul de Emiratos Árabes pueda tomar un trámite que se inició, que hay un expediente administrativo iniciado en Santa Cruz de la Sierra y hacer determinadas modificaciones. Queremos saber si eso se puede hacer, si efectivamente fue lo que pasó y si es así, cuáles fueron las consecuencias de que ello haya sucedido. Y bueno, y si no pasó, saber qué fue lo que pasó. Nada más que eso, pero queremos tener la claridad porque todos los demás pasos del expediente, por así decirlo, surgen claramente de todo el proceso de la investigación administrativa de la Cancillería y del Ministerio del Interior. Bueno, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, el comandante en jefe del Ejército, Mario Estebenazzi, y el ex comandante Ángel Bertolotti comparecerán este viernes ante la justicia en el marco del recurso de amparo presentado por el proyecto Cruzar para acceder a un documento elaborado en el año 2005 por 2 generales del Ejército Nacional. La citación se produce en el marco del proceso de amparo presentado por el proyecto Cruzar para acceder a un documento sobre detenidos desaparecidos, elaborado por los generales Carlos Díaz y Pedro Berneix, que sirvió como insumo para el informe entregado por el Ejército al entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez. En agosto de 2022, el proyecto Cruzar presentó una acción administrativa para acceder al documento, pero el Ministerio de Defensa contestó de forma negativa bajo el argumento de que no fue posible obtener una copia. Ante esto, se presentó el recurso de amparo. En esa instancia, el Ministerio mantuvo su negativa. Por este motivo, los representantes de Cruzar pidieron la citación de 5 militares como testigos para saber
saber qué pasó con ese documento. La citación incluye al comandante Estebenazzi, al ex comandante Bertolotti y a los generales Carlos Díaz, Raúl Glodowski y Juan José Pomoli, quien, de una u otra forma, estuvieron vinculados con la elaboración del documento o hicieron mención a su existencia. Las audiencias van a comenzar sobre las 10:30 de la mañana. Y en otro orden, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, aseguró que la visita de un grupo de senadores de la coalición al fiscal de corte, Juan Gómez, por las denuncias contra el senador frente amplista Charles Carreras, es una clara actitud de presión. Sí, según Vergara, la situación es más que inaceptable, además, porque la senadora Graciela Bianchi estaba integrando la delegación de legisladores, pero además estaba actuando como vicepresidenta de la República. Al punto tal de que fue complementado con mensajes en las redes, entre otras cosas, de la senadora Bianchi, hablando de que hay un fiscal que es una tortuga, ¿no? Por la velocidad a la que maneja los expedientes. Son presiones inaceptables del vínculo entre el poder legislativo y el poder judicial. Pero si además tomamos en consideración que en esa delegación estaba la senadora Bianchi actuando como vicepresidenta de la República en el país, porque la vicepresidenta está de viaje, es todavía más inaceptable. Nos parece que hay que tener muchísimo más respeto al funcionamiento institucional del país, por el bien de la democracia, por el bien de los procesos políticos, y que, bueno, ni que hablar que en particular no es lo mismo actuar como senador o senadora que actuar en calidad de vicepresidente de la República. Y el Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia que dispuso mantener la reserva de identidad de las víctimas denunciantes del senador nacionalista Gustavo Penades. Sí, la sala, en línea con el argumento de la fiscal Alicia Guione, entendió que la reserva de la identidad de las víctimas se ajusta al derecho nacional e internacional respecto a los casos de abuso y explotación sexual y que esto no genera dificultades para la defensa. Los abogados del senador Penades y del profesor Sebastián Mauguecín presentaron un escrito donde aseguraron que la reserva de los nombres supone restringir los derechos de la defensa y que la supresión de imágenes y la alteración de la voz de las víctimas es una ventaja desproporcionada e ilegítima. Sin embargo, para el tribunal no es exacto que el derecho de defensa solo se vea honrado a través de un interrogatorio directo. En este caso, la identidad no aparece en principio como un elemento relevante o trascendente, a partir de que las denuncias refieren a encuentros sexuales casuales azarosos. A partir de esta resolución, con la excepción de Romina Celeste Papazo, el resto de las víctimas comenzará a declarar bajo reserva. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos que Rafael Radi, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias y además ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, manifestó preocupación por el presupuesto asignado para la UDELAR en esta rendición de cuentas. Sí, y una de sus preocupaciones es, retener justamente a los jóvenes científicos en el territorio nacional y planteó la posibilidad de que se cree un Ministerio de Ciencias. Tengo la impresión que este año, por ahora, en términos del apoyo al desarrollo de la actividad científica, no se están viendo muchas señales. Es más, en lo personal estoy muy preocupado con la falta de apoyo al presupuesto de la Universidad de la República, en particular con el tema de los cargos de alta dedicación, porque tenemos un montón de jóvenes que se quieren dedicar a la actividad científica en Uruguay y si no los retenemos simplemente se van a ir. Entonces creo que el Parlamento ahora tiene una oportunidad de repriorizar este tema y sin duda espero y esperamos de la Academia de Ciencias y la Academia de Medicina que en los futuros programas de 2024 la ciencia pase desde la periferia a la centralidad de la agenda para el próximo quinquenio. Radi manifestó la posibilidad de cambiar la institucionalidad de la ciencia en el país y abogó por la creación de un Ministerio de Ciencias como existe en otros países. Puede haber un Ministerio de Ciencia, como aparece en muchísimos países, Chile, Brasil, Francia, India, China, que de hecho China acaba de crear un superministerio, lo ha puesto en un nivel en la agenda inclusive más alto, como parte de la Estrategia de Desarrollo Nacional. Podría haber algún otro diseño más parecido a lo que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también, pero en cualquier caso de alto rango, de rango
cuasi ministerial o ministerial, de forma de tener una interlocución potente con todos los ministerios, con el presidente y con el Parlamento. Bueno, y vamos a seguir hablando de la rendición de cuentas porque, bueno, ustedes saben, quedan varios días para analizarlo en la Cámara Baja, luego pasará al Senado, pero en el día de ayer una delegación de INISA concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Sí, MD Noticias recabó las opiniones del diputado nacionalista Álvaro Viviano y de la diputada frente amplista Ana Olivera, que coincidieron en un punto y tiene que ver que la rendición de cuentas deberá incluir recursos para el organismo y que asuman la responsabilidad antes asumidas por INAU, como las medidas no privativas de libertad. Hay una fuerte apuesta a mejorar sobre todo y limitar el nivel de encierro y ampliar el nivel de actividades de esparcimiento y formación de los adolescentes que están en privación de libertad. Y en ese sentido han venido a solicitar recursos. Viviano dijo que los recursos incrementales deberían llegar por dos vías. Por un lado, para contratar personal y para gastos de funcionamiento mediante reasignaciones de recursos de la rendición de cuentas. Por otro, para asumir funciones que aún son del INAU mediante el traspaso directo de parte de ese organismo. Ana Olivera no evaluó positivamente la gestión de INISA hasta el momento y subrayó que solamente ha cumplido con 27% de sus metas, pero coincidió con que INAU también debe traspasar recursos. Esto es un pedido que ellos hacen que quede en la rendición de cuentas, es decir, pero al mismo tiempo tenemos que ajustar con INAU que esto se efectivice, ¿verdad? Porque esto sería lo natural, que determinados temas pasan y pasan a la otra institución con todos los créditos. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que el secretario general de FUCBAM, Gustavo González, afirmó que al final de este periodo de gobierno habrá un mayor déficit habitacional que al inicio, debido a que hubo recortes brutales, dijo. Sí, además dijo que el proyecto de rendición de cuentas incluye reclamos del sector inmobiliario, pero no de las organizaciones sociales. Aquí se trata de que se va a cambiar los 150 metros de faja costera, por ejemplo, lo cual para todos los uruguayos sabemos que las playas son públicas. Y esto tiene que ver con el mercado inmobiliario, una gran ofensiva de los mismos, con todo el tema barrios privados y demás. También el cambio de categoría de los suelos, por ejemplo, cambiar un suelo rural a suelo urbano, implica el negocio más grande del planeta, que es que luego se puede lotificar perfectamente. Entonces, nosotros vemos que primero es inconducente que una ley de ordenamiento territorial aprobada por unanimidad en el Parlamento Nacional en su momento, ahora se incorpore a una ley que es presupuestal, como es la rendición de cuentas. Por otro lado, el secretario general de FUCBAM cuestionó la política de vivienda por el bajo presupuesto previsto para el quinquenio y la falta de recursos previstos en la rendición de cuentas. El otro elemento que nos preocupa como vivienda es que tenemos el 0.45 del Producto Bruto Interno, es decir, la nada. La vivienda, terminada esta administración, va a terminar con mayor déficit habitacional, porque sin dinero para el Estado, los sectores más modestos de la población no van a poder resolver la vivienda. Entonces, en ese marco creemos que es una rendición de cuenta muy pobre, que tiene un ajuste fiscal brutal. Tomás Romay, propietario de la empresa Telecable y esposo de la ex vicecanciller Carolina H., le solicitó al Poder Ejecutivo suspender un llamado para brindar servicios de TV Cable en Canelones luego de ganarle juicio al Estado. Romay entiende que este proceso perjudica a su empresa y beneficia a la firma Visión Canaria. Además, su abogado, el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, advirtió que las autoridades podrían cometer abuso de funciones. Los representantes de Telecable Canelones, consorcio integrado por Cable Video Uruguay, enviaron una comunicación escrita a las autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, y del Ministerio de Industria, en el que solicitan suspender o dejar sin efecto el llamado a cable operadores de Canelones para brindar el servicio en las localidades canarias de La Paz y Las Piedras. Los propietarios de la firma, los hermanos Clarís y Tomás Romay, esposo de la ex vicecanciller Carolina H., advirtieron que en caso de que esto no ocurra, deberán cerrar la empresa, ya
ya que desde hace varios años que vienen siendo perjudicados por Visión Canaria, cable operador en el departamento. La comunicación fue acompañada de un documento del estudio Brun Costa Abogados, firmado por el representante de los empresarios y exfiscal de corte, Jorge Díaz. En el texto se concluye que el comportamiento de las autoridades encaja con plasticidad en la figura de abuso de funciones prevista en el Código Penal. La firma había ganado un juicio al Estado por $4 millones, según informa el diario El Observador. El caso se remonta a 2004, cuando Visión Canaria obtuvo una licencia para prestar servicios de televisión por cable en estas localidades. El llamado exigía que el ganador se instalara en un plazo no mayor a un año, algo que no ocurrió hasta 2011, cuando empezó a cablear la zona y empezó a operar. Esta situación motivó que Telecable comenzara una serie de reclamos. Desde entonces se desarrollaron diversas instancias judiciales que terminaron este mes con el pago por parte de la URSEC de más de $4 millones a la firma de los hermanos Romay por concepto de daños y perjuicios. Y a esta hora de la mañana ya estamos recibiendo a nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para todos allí en el estudio. El Frente Amplio se dispone a comenzar su primer encuentro nacional de feminismos, enmarcado en lo que la fuerza política define como un impulso hacia lo igualitario, hacia lo solidario, hacia la justicia social y la posibilidad de lograrlo, señalan en la invitación, no existe sino es a través de los aportes de los feminismos, y es por eso que estamos con Patricia González, una de las coordinadoras de este encuentro, además la responsable del área en el Frente Amplio. Bueno, talleres, discusiones, ¿qué más habrá? Buenos días para todos, para todas. Bueno, talleres, discusiones, mesas centrales de debate. Habrán visto en el programa que está colgado en la página del Frente que son 15 talleres y 15 mesas de discusión, y después tenemos 2 mesas centrales que son y pretenden ser de formación y de debate y de discusión. O sea, un poco nuestro planteo es que la gente no solo se forma porque alguien te dice esto es de esta manera, sino porque tenés el espacio para discutir, para debatir, para hacerte preguntas, y un poco es eso, es el espíritu con que construimos esto, que sea participativo y que recoja también las preocupaciones de los compañeros y las compañeras del interior. ¿Esto tiene que ver solamente con la participación en la política de las mujeres, con la cuota política, o es una mirada más amplia? No, mucho más amplia. Esto recoge, en principio, un vínculo tenso entre el feminismo y la izquierda, algo que nosotros asumimos como también pasa con el ambientalismo, con el movimiento antirracista, ¿no? Te interpela, te cuestiona, pero a la vez tenemos la misma matriz, que es la igualdad. Entonces, ¿cómo encontramos los puntos en los que tenemos en común y cómo tensionamos en los puntos en los que hay que tensionar? Y un poco el planteo del debate es poder discutir no solo sobre la historia del Frente Amplio, la historia de las mujeres, la educación sexual integral, todo lo que está en el programa y contenido en el programa y en las bases programáticas, el antirracismo, el movimiento ambiental, cómo todos estos movimientos, digamos, intersectan y construyen izquierda. O sea, la izquierda tiene que nutrirse de todo eso para discutir y tiene que incorporar todo eso en su debate, pero incorporar eso también implica tensionar de alguna manera. ¿Cómo se enmarca esto además en un panorama a nivel regional, a nivel mundial, donde el feminismo se ata a una ideología y se ata y está interpelado por cierto sector de la política que tiene que ver con la derecha? Bueno, las elecciones españolas fueron un muy buen ejemplo, es muy interesante analizar eso. En definitiva, el feminismo está del lado de la izquierda, eso es un dato de la realidad, no por entrar en ese debate si el feminismo de izquierda y si se puede ser feminista de otro lado, sino porque hay una matriz de pensamiento común. Yo creo que la derecha más organizada, digamos, ha ido siempre contra el feminismo y con esta idea de la ideología de género y bueno, y lo que pasó acá con la tenencia compartida, ¿no? Hay grupos organizados de hombres principalmente, pero también de mujeres que van en contra de las principales consignas de los feminismos y que hacen planteos que son profundamente de derecha, ¿no? Entonces, la izquierda, ¿cómo se posiciona ante eso? Eso es parte de una de las cosas que el feminismo le tensiona a la izquierda, ¿no? Bueno, ¿cuál es el posicionamiento que tienen las izquierdas cuando vienen en contra del feminismo porque es un movimiento igualitario? Cuando tú también lo sos. O sea, ¿en qué punto eso nos pone en un lugar común, digamos?
el programa del Frente Amplio va a recoger estas tensiones, el programa que está en pleno proceso de discusión. El programa está en debate y la verdad es que no solo el género es uno de los ejes integradores de los que se propusieron como ejes estructurantes del programa, sino que se lo ve transversal en todo el programa. Eso es una verdad. Hay una transversalidad de género, pero también hay una incorporación de la dimensión antirracista y también hay una dimensión de la incorporación de los dilemas ambientales y cómo eso conecta entre sí con la propuesta de la izquierda. Yo creo que este programa es el mejor programa de los que hemos tenido. Hemos aprendido mucho de los procesos de construcción del programa. Por ahí la gente no lo sabe, pero son cientos de personas trabajando en distintos ejes, en comisiones, y esta vez se trabajó mucho más mancomunadamente y sin duda que gracias a las compañeras que han puesto mucho tiempo de trabajo y de pensamiento político, el programa tiene una perspectiva de género, la verdad que admirable. El Congreso después va a tener que traducir esto. El posicionamiento de las mujeres dentro de la interna del Frente Amplio siempre ha sido en lucha por lo pronto, ¿no? En la cantidad, la fórmula va a estar reflejada también todo esto en el feminismo. El debate está puesto arriba de la mesa, ni hablar. O sea, en la discusión está puesta arriba de la mesa y la representación de las mujeres es uno de los elementos centrales que nosotros tenemos para la discusión, en la fórmula, pero también en la discusión de las listas. O sea, el debate sobre la paridad, cuántas mujeres representan. No solo es eso, no solo se trata de eso, pero eso también es importante, porque en definitiva si ¿no? Militás, construís agenda, pero después en las representaciones son solo varones, hay cosas para preguntarse de cómo se construye la fuerza política. Entonces también hay una cuestión de distribución y redistribución de poder, ni hablar. Muchísimas gracias a Patricia González Viñoli. Entonces, mañana Platense va a hacer este encuentro y después tendremos los resultados seguramente. Muchísimas gracias, Lucas. Ya se ve además que ahí el barrio Boves ya empieza a iluminarse con el sol, ¿no? Sí, claramente. Bueno, vamos con otros temas, seguimos con más información, porque el directorio del Partido Nacional está analizando el protocolo para situaciones de acoso sexual elaborado por un grupo de mujeres de esa colectividad política encabezado por la abogada Vanessa Casiano. Sí, la vocera explicó que el protocolo abarcará a personas afiliadas y también militantes y que va a contemplar los derechos de las personas denunciantes, pero también de las acusadas. La base de este protocolo es la normativa nacional e internacional que nos opone a la nacional. Y allí tuvimos que tener en cuenta desde las convenciones de Belém do Pará, obviamente tuvimos en cuenta las normativas de las leyes de violencia doméstica y la ley de género, y se trató de abarcar incluso protocolos, tomamos en cuenta protocolos que están siendo muy bien aplicados y que han tenido un éxito y que cuidaron todos estos detalles, los tuvimos en cuenta para estudiarlos y aprender de esas experiencias también. La jurista confirmó que en el trabajo se tomaron en cuenta los casos denunciados durante el último periodo. Se trató de tomar en cuenta todas las situaciones que pueden ocurrir, pero no se puede perder de vista que esto es un protocolo de aplicación institucional y así como no sustituye para nada las leyes, menos aún la actuación de la justicia, que quizás los tiempos de este protocolo se vean interrumpidos por la actuación de la justicia, que por supuesto el derecho es el que está primero. Muy bien, nosotros hacemos ahora una breve pausa, pero a la vuelta ya habíamos anunciado entrevista central. Sí, vamos a estar hablando de la democracia en el espejo. ¿Qué nos dice ese espejo? Lo vamos a ver enseguida. Ya venimos. Ya habíamos anunciado, vamos a ver la democracia en el espejo. ¿Qué dice ese espejo? Y lo vamos a hacer con dos politólogos, Adolfo Garcés y Fernanda Boidi, que fueron los coordinadores de este trabajo, que fue producto de una serie de conferencias, de encuentros entre académicos, políticos, también periodistas. Un gusto, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Por favor, realmente el libro aborda varios temas de lo que es una democracia, ¿no? Desde lo que tiene que ver con, hay varios ejes que ustedes plantean por donde se pueden hacer como esas lecturas o esos hitos de cómo ha cambiado la democracia y se ha fortalecido, porque el otro día andaba leyendo el Latino Barómetro y hablaba justamente de que Uruguay sigue teniendo una relativamente buena confianza en el sistema democrático. Pero ¿cuáles son los temas o esas primeras claves de ese espejo? Fernanda.
Esos son algunos de los muchos otros posibles temas en los que nos podemos mirar en el espejo, pero bueno, había que elegir. Y entonces seleccionamos 5 temas que nos parecían, eran importantes para la democracia en general, pero en particular para esta etapa que atraviesa la democracia uruguaya, en los cuales veíamos había cierto margen para mejorar. ¿Sí? Una de las claves de nuestra democracia es que ha evolucionado, se ha ido adaptando, ha ido aprendiendo, y entonces en estas áreas de las instituciones, digamos, veíamos que podía haber una buena oportunidad para sentarnos a compartir un diagnóstico de un especialista, como lo hicimos en todos los casos, discutir con otros académicos, pero también discutir con otros políticos. Y los temas fueron la calidad del asesoramiento que reciben nuestros parlamentarios, que hace a la calidad de la política pública, en definitiva. Bien que está interesante me pareció ese tema, ¿no? Muy y poco visto. Y poco visto, porque es de dónde surgen los proyectos de ley, qué hay atrás de eso. Me pareció un eje muy interesante. Y no tiene que ver solo con lo que generalmente se asocia, que es la calidad de la redacción de las leyes. No. Esa es una parte del asunto. Los parlamentarios están en todas las discusiones importantes, de temas sofisticadísimos. Y precisarían, algunos los tienen, porque tienen pases en comisión, por ejemplo, de economistas o de sociólogos, pero ¿cómo hace un legislador para participar con eso, con información en una discusión tan sofisticada como, yo qué sé, no sé... bueno, delitos informáticos, por ejemplo. Va, ¿no? Exacto. Y hay experiencias interesantes, bueno, les estoy quitando, pero de algunas bancadas que han optado por fortalecer ese tema del asesoramiento parlamentario. Claro, lo muestra muy bien el texto, como decía Fernanda. En cada foro tuvimos un texto que le encargamos a un especialista y después se discutió, ¿no? En este caso fue Daniel Chaschetti que hizo el texto sobre Parlamento, y Daniel muestra muy bien cómo funcionan los parlamentarios que constituyen su propio staff, pero también algunas experiencias de coordinación de la bancada. La bancada del Frente, por ejemplo, coordina bastante su propio asesoramiento. Y en fin, en todo caso lo que proponemos es cómo mejorar. Claro, y acá estamos hablando de un eje. Un eje era el asesoramiento parlamentario. Así es. Otro de los temas, que vaya si es importante y central, la discusión política en redes sociales. ¿Sí? Y para eso convocamos a Juan Bogliacini, que junto a otros colegas de Universidad Católica había terminado de escribir un libro sobre Twitter y su influencia, para que presentara los puntos más importantes de esa obra y también discutirla. Un tercer tema fue la representación política de la mujer en el Uruguay, y ahí sí es uno de los aspectos de la democracia en la que caemos varios escalones, si miramos dónde están posicionados los países respecto al rol que tienen las mujeres en la vida política, en la representación política. Un cuarto tema que abordamos es la calidad de la democracia a nivel subnacional. ¿Sí? ¿Qué pasa con las intendencias y los municipios, y qué espacio para mejorar, para fortalecer institucionalmente hay allí? Tuvimos una discusión preciosa en Florida con académicos que trabajan estos temas, con 7 u 8 intendentes o exintendentes que se acercaron para charlar con nosotros de estos temas y poner sobre la mesa tal vez algunos acuerdos mínimos o algunos temas sobre los que no hay acuerdo respecto a dónde ir, pero sí que hay que hacer alguna modificación para mejorar la calidad de la democracia a ese nivel. Y por último charlamos sobre los mecanismos de urgente consideración. No la última, Luc, sino el mecanismo en general, pero por supuesto toda la discusión estuvo permeada. Que además no es tan nuevo el mecanismo, ¿no? Es del 67, decía, ¿no? Exactamente, puño y letra de Julio María Sanguinetti en aquel momento, cuando se discutió la reforma constitucional, en un clima de ingobernabilidad, que era como la sensación térmica de la época, ¿no? Entre el colegiado y cierta exasperación de todo el mundo, en la década de 60, lo que se vivía es, no hay manera de gobernar este país. Con este diseño institucional es imposible. Como que el corazón de la reforma del 67 es fortalecer la autoridad del Poder Ejecutivo para que pueda ordenar el gobierno. Y si nos quedamos en eso... y entonces darle un poco más de poder al presidente. Y eso hoy está en debate, porque en realidad con la última ley de urgente consideración se puso sobre la mesa si el mecanismo es válido como tal, cómo se ha usado, porque lo han usado todos los gobiernos, ¿no? Eso da una, digamos, una característica de calidad democrática, pensando en ese espejo que se quería mirar. Desde el texto de Diego Luján y Gonzalo Puch sobre este tema muestra que desde el año 67 para adelante lo usaron todos. Entonces,
Ahora, también muestra una tendencia creciente, ¿no? Jorge Valle, la calle Herrera en algún momento, Jorge Valle 2 veces, y en este gobierno pegó un salto. Y nosotros queremos que se discuta. De hecho, en la presentación del libro, yo lo dije clarito, le dije, había gente del elenco político, de todos los partidos, lo dije más o menos en estos términos. Les ruego que no transformen esto en una práctica. ¿A qué nos referimos? A esta mezcla entre la declaración de urgente consideración y la ley ómnibus, la ley que tiene un poco de todo, como tuvo la LUC y que tuvieron algunas leyes antes, sobre todo en el gobierno de Jorge Valle. En fin. Y como tiene a veces las rendiciones de cuenta. Y las rendiciones de cuenta y los presupuestos, porque ese es un argumento que se nos da a menudo desde el sistema político. Bueno, pero lo que nosotros decimos es, no agravemos el problema. Ya es problemático usar rendición de cuentas o leyes de presupuesto para hacer cosas que no corresponden, que técnicamente no corresponden. ¿Vamos a agravar el problema? ¿Y te parece que sí hay un agravamiento del problema al usar, por ejemplo, el recurso de urgente consideración para poner tantas leyes o tantas iniciativas que no se pueda discutir? Voy a citar a mi abuela. Una vez vaya y pase. ¿Viste que la expresión? O sea, está bien, una vez, 2 veces, 3 veces. No lo podemos transformar en una práctica. No deberíamos. Yo diría que hay consenso en el mundo de la ciencia política sobre esto. Porque si algo hemos aprendido en la facultad y algo enseñamos, es que está bien tener un poco de miedo a la ingobernabilidad, pero mucho más miedo hay que tenerle al exceso de gobernabilidad. Al exceso de gobernabilidad. Los principales problemas de América Latina tienen que ver con el exceso de autoridad en el continente del autoritarismo. Entonces, no es por ese lado de seguir dándole institucionalmente, pero sobre todo en las prácticas, más poder a los presidentes que vamos a mejorar la calidad de la política en este país. No, es por el lado de, bueno, de las negociaciones, de los acuerdos, de las coaliciones. Dicho de otra manera, se precisa construir gobernabilidad, vamos a construirla negociando y no dándole superpoderes a los presidentes. Justamente el informe que leía, el último de Latinobarómetro, que siempre lo hacen, que surgen datos interesantes, habla de cómo las democracias latinoamericanas se están haciendo más vulnerables, abiertas al populismo y al autoritarismo. ¿De qué manera alguno de estos ejes o cuál está más debilitado, digamos, o a cuál habría que hincarle más el diente, ¿no? Porque vemos los exabruptos, lo vemos en las redes sociales y representa poco quizás de lo que se hace. No sé, lo tiro como tema, sí. Pero ¿cuál es el punto más débil de esta situación de la democracia? ¿En América Latina o en Uruguay? En Uruguay, vamos a hablar de Uruguay. Es una muy buena pregunta, es muy interesante. Como el origen de la pregunta es dónde están parados los ciudadanos, en definitiva, a través de estos datos de opinión pública regionales que se han conocido esta semana, yo creo que el nudo más inmediato a atacar, sobre todo en vistas de la campaña electoral que se viene el próximo año, que ya está empezando, es cómo se da la discusión política en las redes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso afecta directamente a cómo ven los ciudadanos la política, a cómo se involucran con la política y a qué terminan pensando de sus gobernantes y, en definitiva, del sistema. ¿Qué sucede? La discusión política en Twitter, que es en realidad el ámbito donde se da, pero no exclusivamente la única red social donde se genera contenido e intercambios acerca de la política, se da para un mundo muy pequeño de ciudadanos. ¿Sí? 10, 15, pongamos un 20% de ciudadanos pero estamos exagerando, incluso para Uruguay, que participan activamente en Twitter. Ahora, ¿qué sucede? Eso no se queda solo en Twitter. Las discusiones en Twitter son levantadas por los diarios, por los canales de televisión, por los periodísticos, se reproducen a través de redes de WhatsApp. Entonces, el impacto llega a mucho más personas que aquellas que efectivamente participaron de la discusión. Y que tal vez ni siquiera comparten los códigos de Twitter, ¿sí? Esa discusión irónica, esa discusión que a veces puede ser violenta, pero que tal vez entre aquellos que se embarcan en ella asumen que queda allí. Eso permea, se sale, se desmadra, sale de Twitter, entra en otros mundos, en otros submundos, y tiene un efecto absolutamente pernicioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque fomenta la polarización, fomenta las campañas negativas, y en aquellos ciudadanos que no están en esa,
fomenta el desapego de la política. O sea, esto a mí no me interesa y entonces como a mí esto no me interesa, yo no voy a participar de esta discusión política, no voy a seguir lo que están pasando en las campañas, es todo lo mismo, etc. Pero Fito tenía sus propias ideas sobre esto. Sí, no, yo estoy de acuerdo. No, con esto que dice Fernanda, absolutamente de acuerdo. Con la carnicería en las redes, la falta de responsabilidad. La ciudadanía nos tenemos que hacer responsables todos del futuro de la democracia. La democracia no depende de lo que digan los periodistas, lo que digan los politólogos, ni siquiera de lo que hagan los políticos. Básicamente depende de cada ciudadana y de cada ciudadano. Entonces, podés ser responsable o podés ser un gran irresponsable, y hay mucha gente muy irresponsable en las redes. Estoy completamente de acuerdo. Inclusive dentro del sistema político. Vimos También. un caso acá que tuvo una repercusión internacional. Absolutamente. De altas figuras de la política, el caso de Bianchi. Absolutamente. Yo sí tengo que elegir de todos modos el tema que más me preocupa hoy por hoy de cómo funciona la democracia uruguaya, elijo el nivel subnacional. Yo elijo ese nivel, me tiene preocupado hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando de departamental y de municipal. Del segundo y del tercer nivel de gobierno, que son importantísimos, pero digamos que no lo invento yo, este asunto. Este asunto es bien conocido en la ciencia política. Robert Dahl, uno de los principales estudiosos de la democracia contemporánea, el que inventó este término poliarquía que nos han escuchado, ¿no? Mencionar muchas veces, el que inventó la definición mínima de democracia como un lugar donde, un sistema político donde la gente participa y al mismo tiempo compite, donde hay libertad para competir. Bueno, Robert Dahl dice, la democracia, para medir la calidad de una democracia no alcanza con el nivel nacional, con lo que pasa a nivel nacional. Hay que mirar lo que pasa en el nivel subnacional. A nivel nacional, en la foto, cuando nos miramos al espejo, salimos muy bien. A nivel departamental y municipal tenemos problemas muy serios. A nivel del tercer escalón, porque está en ciernes, porque está en construcción, una construcción muy bienvenida y todavía a los tumbos, problemática. Y eso que ya es de 2010, ¿no? Pero igual, sí, igual. Y es la cara más cercana de la gente. ¿Qué nos falta? Clave. ¿Por qué no se ha Ahí logrado? hay que, bueno, lo que dicen los colegas Cardarello y Ernesto Nieto, que trabajaron en esto, es, bueno, hay zonas, la gran mayoría del territorio no está municipalizada. Hay departamentos que tienen municipios y departamentos que no los tienen. Entonces hay una asimetría muy grande entre el vecino que puede acudir a su alcalde, ¿no? Y el que no tiene. En fin, ahí hay mucho para hacer. Pero a mí lo que me preocupa es el segundo nivel de gobierno. El segundo nivel de gobierno, o sea, los gobiernos departamentales, para mí, están mal diseñados en términos institucionales. Porque las intendencias han ido cobrando poder a medida que pasa el tiempo, hacen más funciones, son cada vez más importantes, y es muy difícil controlar a los intendentes, es muy difícil. Los intendentes por algo son electos, porque son buenas personas, buenos vecinos, se ganan la confianza de la gente. ¿Muy difícil controlar en qué sentido? El mecanismo, el ABC del funcionamiento de la democracia es la separación de poderes, ¿no? No sé, desde Aristóteles para adelante. Entonces, ¿pero qué hicimos nosotros en Uruguay? Le dimos al partido que gana la elección mayoría automática en la Junta. Ya empezamos mal. Es decir, el partido del intendente o el partido de la intendenta tiene mayoría en la Junta, por lo tanto, a ver, ya tiene luz verde, ¿no? Quien ocupa el gobierno departamental tiene luz verde porque va a tener, a menos que haga cosas demasiado mal, va a tener apoyo de su partido. Cuando en realidad lo que precisaríamos son juntas departamentales con representación proporcional, juntas departamentales profesionalizadas, con ediles remunerados explícitamente y no de modo... No por partidas especiales. No por partidas especiales. Entre otros controles que precisa, porque sí, a nivel departamental, sobre todo uno lo ve mucho en el interior, los intendentes son importantes en la política, son importantes, influyen en los medios, los intendentes influyen en el mundo empresarial, en las inversiones que hay o que deja de haber. Entonces, demasiado poder concentrado en buenas personas. No funciona. Bien, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, por lo menos la pauta está dada. Hay que ver con la representación de las mujeres, que se ha avanzado poco y quedamos rezagados en lo que es el nivel regional. Y el futuro.
Porque quedan temas para el futuro. Quedan temas para el futuro. Fernanda Boí, muchísimas gracias. Adolfo Garcé, gracias por estar y por estos minutos. No. La democracia en el espejo. Esperemos mirarnos mejor. Sí. Muchas gracias a para ustedes corregir a tiempo los problemas. Exacto. Bueno, muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos. Les contamos ahora que la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo retomó las medidas gremiales ante el incumplimiento del convenio colectivo por parte del Ministerio de Defensa, firmado esto en diciembre. Además, denuncian la falta de avances en las negociaciones que, bueno, se vienen reinstalando hace unos 20 días. Entre las medidas se prevén retrasos de los despegues desde el 2 al 8 de agosto y además la no realización de horas extras. Tuvieron una serie de instancias donde se participó, algunas de ellas fueron fructíferas de alguna forma, en compromiso y forma para el cumplimiento del convenio colectivo de diciembre del 2022, y lo que pasó fue que en la última reunión que tuvimos el 19 no pasó nada de eso, pasó lo opuesto, no hubo una propuesta, no hubo la materialización de una propuesta. Pactamos dos artículos en el convenio que referían a el pago de los instructores y el pago para igual función, igual remuneración, porque tenemos diferencias en las personas que cumplen y tienen la misma responsabilidad y tienen la misma función, cobran remuneraciones muy distintas. Entonces, había que hacerle frente en la ley de rendición. En uno de los artículos, el Ministerio ahora se comprometió, si bien no tenemos la letra, pero se comprometió en que estamos cumpliendo a cabalidad lo que teníamos en el convenio, que es en el pago de los instructores. En el otro, que es igual función, igual remuneración, no hay ni compromiso ni materialización, dígase, blanco sobre negro, de qué es lo que se podría o no se podría. Entonces, lo que no es de recibo es que se siga dilatando el cumplimiento de un convenio. Hay un paquete de medidas que incluyen, por ejemplo, que no se va a dar instrucción, que no se participa de los cursos en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, que no se van a hacer horas extras. Y además de eso, tenemos una medida de no despegue prevista es decir, de retraso en los despegues prevista para el 2 de agosto. Bueno, cambiamos de asunto ahora. Les contamos que la Intendencia de Montevideo comenzó a plantar árboles, nuevos árboles sobre la avenida 18 de Julio. Sí, la iniciativa se enmarca en una política ambiental de la comuna y ha sido además presentada como una reparación simbólica por el retiro de árboles ocurrido durante la última dictadura. Durante la dictadura se sacaron todos los árboles de 18 de julio por razones de seguridad. Y bueno, en el gobierno de Mariano Arana se arboló de la Plaza Cagancha hacia la Plaza Independencia, y bueno, nosotros estamos en todo un proceso de aumentar el arbolado en un plan bastante ambicioso de aquí a 10 años, y decidimos arbolar todo el resto de 18 de julio con tilos, jacarandá y virapitá. La enorme mayoría van a ser tilos, la alineación básicamente va a ser de tilos, y acá estamos, bueno, haciendo una plantación simbólica de los primeros. En la base de los árboles habrá un pequeño jardín con romero, laurel y dieste, entre otras especies, por lo cual la intendenta llamó al cuidado colectivo de esta iniciativa, que según dijo también ayudará a mitigar aspectos vinculados al cambio climático. Los árboles aportan todo lo bueno en la ciudad, retiran carbono y además aportan sombra, bajan la marca de calor de la ciudad, la hermosean. Así que estamos muy contentos, y creo que quisiera pedirle toda la solidaridad a la ciudadanía para cuidar estos árboles y también cuidar su base. Vamos a poner unas cordonetas alrededor de este pequeño jardín para cuidarlas, pero precisamos que el cuidado sea de todas y de todos. Abrimos el capítulo internacional, nos vamos hasta la República Argentina porque el ministro de Economía y precandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, denunció la existencia, ven ustedes, de empresas fantasma en Uruguay y culpó a la zona franca de Montevideo por importaciones irregulares hacia Argentina. El ministro de Economía y precandidato presidencial por el peronismo, Sergio Massa, apuntó a supuestas empresas fantasmas que desde la zona franca de Montevideo realizaban importaciones irregulares hacia el vecino país.
Las declaraciones de Massa realizadas al canal C5N ocurrieron en el contexto de que el gobierno argentino anunció un nuevo paquete fiscal para las importaciones con el fin de frenar la corrida cambiaria del dólar, y a partir del nuevo comercio en yuanes con China, el gobierno del vecino país detectó que en realidad las importaciones de origen chino pasaban por 3 destinos: Florida o Delaware en Estados Unidos, Montevideo, Zona Franca, y Malta o Dinamarca. El ministro denunció que eran traders que compraban una copa en China a 100 pesos o a 100 yuanes, la pasaban por la zona franca de Montevideo y entraban a la Argentina a 150 pesos o dólares, y esta no es la primera vez que Massa se refiere a irregularidades fiscales con origen supuestamente en Uruguay. A mediados de mayo, precisamente cuando se encontraba en China para firmar el nuevo comercio en yuanes, el precandidato presidencial acusó al unicornio D-Local, una plataforma que ofrece soluciones de pagos digitales, de defraudar al Estado argentino con un proceso de triangulación con el Estado de la Florida. El nuevo paquete fiscal de Argentina grava con un 7,5% las importaciones de bienes, con algunas excepciones como la energía, y un mismo monto para los fletes, mientras que el pago de servicios en el exterior estará alcanzado por el impuesto país, que es de un 25%. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias en Minutos. Arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. A las 13:30 la actualización informativa y nosotros volvemos el lunes a las 8 de la mañana, bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Chau, chau.